En el pueblo de Ramá, Elcaná vivía con sus dos esposas, Peniná, que tenía hijos, y Ana, que no tenía descendencia. Cada año, la familia viajaba al santuario de Silo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Peniná recibía una parte de las ofrendas que Elcaná presentaba, pero él daba a Ana una porción especial debido a su amor por ella, aunque Ana no podía tener hijos. Peniná se burlaba constantemente de Ana por su esterilidad, lo que la entristecía profundamente. En una visita al santuario, Elcaná intentó consolar a Ana, quien, angustiada, se dirigió al templo y oró fervientemente a Dios, prometiéndole que si le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio de Dios de por vida. Mientras oraba, Elí, el sacerdote, la observaba y la reprendió, pensando que estaba ebria. Pero al explicarle su aflicción, Elí la bendijo y le deseó que Dios le concediera su petición. Años más tarde, Ana concibió por obra de Dios y dio a luz a un niño, Samuel, cuyo nombre significa, pedido a Dios. Cumpliendo su promesa, cuando Samuel fue lo suficientemente grande, Ana lo llevó al santuario de Silo para entregárselo a Dios. Junto a su esposo, llevaron una ofrenda al altar y presentaron a Samuel al sacerdote Elí, explicando que este niño fue el resultado de su oración y que lo consagraban al servicio de Dios de por vida. En ese tiempo, las comunicaciones directas de Dios con la gente eran escasas y las visiones eran infrecuentes. Samuel, siendo un niño, servía a Dios bajo la supervisión de Elí, el sacerdote, quien tenía problemas de visión. En una noche mientras Samuel estaba descansando en el santuario, a punto de apagarse la lámpara, Dios llamó por su nombre. Samuel, pensando que era Elí, corrió hacia él y le ofreció su servicio, pero Elí le dijo que no lo había llamado y le pidió volver a acostarse. Esto sucedió 3 veces. Después del tercer llamado, Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel. Entonces le instruyó para que, si escuchaba la voz nuevamente, respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando Dios llamó por 4ª vez a Samuel, éste respondió con esas palabras. Dios le reveló una noticia alarmante sobre la familia de Elí debido a las malas acciones de sus hijos, anunciando un castigo inminente e irrevocable. Al amanecer, Samuel abrió las puertas del santuario, pero sintiéndose inseguro sobre cómo contarle a Elí lo que había escuchado, fue Elí quien le instó a revelarle todo. Samuel, obedeciendo, compartió la visión con Elí, quien aceptó la voluntad de Dios. Samuel creció bajo el cuidado y dirección divina, convirtiéndose en un profeta de confianza en Israel. Sus mensajes provenientes de Dios se cumplieron fielmente, lo que generó la confianza del pueblo en sus palabras. Su influencia se extendió, convirtiéndose en un mensajero confiable de las palabras divinas para la nación. En un conflicto con los filisteos, los israelitas sufrieron una derrota significativa, perdiendo alrededor de 4.000 hombres. Tras esta pérdida, los líderes del pueblo decidieron llevar el arca del pacto a la batalla creyendo que esto les otorgaría la victoria. Al enterarse de que el arca estaba en el campo de batalla, los filisteos sintieron temor, reconociendo el poder de Dios asociado con el arca. A pesar de su temor, los filisteos obtuvieron una victoria aplastante, matando a 30.000 soldados israelitas y tomando el arca del pacto como botín de guerra. La noticia de esta tragedia llegó a Silo, donde vivía el sacerdote Elí, quien, al escuchar la noticia, cayó y murió, lamentando la pérdida del arca del pacto y la muerte de sus hijos, Jofni y Faíns. La nuera de Elí, al enterarse de esta tragedia, sufrió una fuerte conmoción que la llevó a dar a luz y posteriormente a fallecer. Antes de morir, la nuera de Elí nombró a su hijo recién nacido Aikebad, expresando que la gloria de Israel se había ido con la pérdida del arca del pacto, sintiendo que Dios los había abandonado. Este episodio marca un momento de gran tragedia y pérdida para Israel, simbolizado por la partida del arca y la tragedia que envuelve a la familia de Elí. Los filisteos, tras tener el arca del pacto durante 7 meses, buscaron una forma de devolverlo a Israel. Consultaron a sus sacerdotes y adivinos, quienes sugirieron enviar ofrendas junto al arca para apaciguar a Dios por haberlo capturado. La propuesta incluía crear figuras de oro representando los tumores y las ratas que azotaban su tierra y enviarlas junto con el arca como ofrenda de perdón. Además, los filisteos elaboraron una prueba para confirmar si Dios había sido quien los había castigado. Prepararon una carreta nueva tirada por 2 vacas que nunca habían trabajado. Encerraron a sus terneros y colocaron el arca junto con las figuras de oro en la carreta. Si las vacas se dirigían hacia Bet-Semes, un pueblo israelita, confirmaría que Dios había infligido el castigo. Las vacas llevaron la carreta directamente a Bet-Semes sin desviarse, lo que confirmó el castigo divino. Los habitantes de Bet-Semes se alegraron al ver el arca. Sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios, y los 5 jefes filisteos observaron todo el proceso antes de regresar a su ciudad, Ecrón. Posteriormente, los filisteos enviaron figuras de oro como ofrenda a Dios por cada una de sus 5 ciudades principales, y un ratón de oro por cada pueblo.
La gran piedra sobre la cual habían colocado el arca quedó como testimonio en el campo de Josué en Bet-Semes. Sin embargo, cuando algunos curiosos miraron dentro del arca, Dios los castigó con la muerte. Ante esta situación, la gente de Bet-Semes decidió enviar el arca a Kiriat Jearim, una aldea cercana, informando a sus habitantes sobre su retorno desde tierras filisteas. Después de permanecer en Kiriat Jearim por 20 años, el arca del pacto se colocó en la casa de Abinadab y su hijo Eleazar fue consagrado para cuidarla. Durante este tiempo, los israelitas lloraban y buscaban a Dios. Samuel instó a los israelitas a abandonar la adoración de dioses ajenos, Baal y Astarte, y a adorar únicamente al Dios de Israel para ser liberados de los filisteos. Al obedecer su llamado, dejaron de adorar a esos dioses y se enfocaron en el Dios verdadero. Samuel convocó a los israelitas en Mizpá, donde reconocieron su ofensa a Dios, ofrecieron agua como ofrenda y ayunaron. En Mizpá, Samuel empezó a liderar a los israelitas. Cuando los filisteos supieron de su reunión, se prepararon para atacar, lo que causó miedo entre los israelitas. Buscando la ayuda divina, pidieron a Samuel que intercediera por ellos. Samuel sacrificó un cordero y oró a Dios mientras los filisteos se acercaban. Dios respondió enviando truenos, aterrorizando a los filisteos, quienes huyeron. Los israelitas persiguieron a los filisteos hasta Bet-Car, los vencieron y Samuel erigió una piedra llamada Ebenezer, con el lema, hasta aquí nos ha ayudado Dios, como recordatorio de la intervención divina. Durante la vida de Samuel, Dios demostró su poder contra los filisteos, recuperando territorios y estableciendo la paz entre los israelitas y los cananeos. Samuel viajaba anualmente a Betel, Gilgal, Mizpá y Ramá, resolviendo conflictos y aconsejando a su pueblo, gobernando sabiamente hasta el final de sus días en Israel. Samuel murió y fue sepultado en Rama y hubo gran luto entre el pueblo. Esto demuestra que la reputación de Samuel se mantuvo limpia hasta el final de su vida. Samuel murió antes incluso de ver a David, a quien había ungido como rey, asumir oficialmente el trono de Israel. Luego la Biblia relata el patético y pecaminoso intento de Saúl de consultar a Samuel después de su muerte. Con la ayuda de una hechicera de Ende en un pasaje difícil de interpretar, Saúl escuchó en esa ocasión una predicción de su derrota contra los filisteos y la subida al trono de David. El profeta Samuel fue una de las personas más importantes en la historia de Israel y una figura notable en el Antiguo Testamento. Fue el primero de una tradición profética en Israel, el último de los jueces y el que ungió a los primeros reyes de la nación. Su ejemplo de fe atravesó los siglos, razón por la cual el escritor de Hebreos lo menciona entre los héroes de la fe.